Bien, jóvenes, apreciados jóvenes, una vez más, bienvenidos a la clase. La clase pasada hemos estado hablando sobre puntos muy importantes que nos ayuda bastante a nosotros las personas y que nos ayudan en poder tener una comunicación más activa, más asertiva, una comunicación más es decir, que sean eficaces, ¿verdad? En esta ocasión te traigo otras estrategias, otros métodos que nos van a poder ayudar a poder tener una comunicación eficaz. ¿De acuerdo? Así que con esta sesión les quiero decirles que nosotros al finalizar esta sesión tenemos que nosotros ser capaces de poder tener una comunicación asertiva y eficaz. Pero seguramente ustedes están ahí preguntándose, ¿a qué se refiere cuando dice actitudes y acciones? Me gustaría de que todos ustedes puedan estar pensando qué significa para ustedes actitud y qué significa acción o actitudes y acciones, ¿sí? Cada uno puedan escribirme lo que piensa, lo que opina al respecto, ¿de acuerdo? ¿Qué son actitudes y qué son acciones? Pasado ello, analizamos un poquito más acerca de nuestro logro de la sesión. Todos ustedes, todos en realidad me incluyo, tenemos que ser capaces de poder poner en práctica una comunicación asertiva y eficaz, con algunas acciones que debemos de realizar, con algunas actitudes que debemos de demostrar sobre todo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar primero, jóvenes, ¿me logran escuchar muy bien? Por favor, si me escuchan como entrecortado, me dicen, por favor, Profesora, ¿sí? buenas noches. Sí, se la escucha bien. Ya, gracias, excelente, muchas gracias. Entonces, continuamos. Jóvenes, me gustaría que puedan escucharme y aparte de eso, escribirme. ¿Qué opinan ustedes sobre actitudes y acciones? ¿Qué son actitudes y qué son acciones? Por ejemplo, en lo que es la comunicación, interviene bastante las actitudes y acciones. Muchas veces nosotros cuando nos comunicamos con alguien simplemente nos basamos en qué? Nos basamos en lo que vamos a decir y punto, nada más el mensaje. Pero más no de repente tomamos en cuenta nuestras actitudes que van a ir acompañando al conjunto de mensajes que vamos a emitir. Tampoco nos percatamos sobre nuestras acciones que van a acompañar y que incluso estos dos puntos van a tener que corroborar el mensaje que yo voy a emitir a mi receptor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Por ejemplo, su compañera Marta dice, las actitudes es el estado anímico de cada persona, como una actitud positiva, actitud negativa. Claro, actitudes es el estado anímico, muy bien. Miren, jóvenes, estas actitudes que van acompañado, así como dice Marta, son el estado anímico que uno pueda emitir junto o acompañado. ¿Con qué? Acompañado con el mensaje que voy a emitir. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted de repente en casa tuvo un altercado con algún integrante de la familia? Entonces, ¿qué pasa? Y de pronto con ese temperamento se va al mercado, ¿ya? Y en el mercado casualmente se encuentra con la vecina o se encuentra con algún pariente y de pronto empiezan a conversar, a saludarse, pero tú aún sigues con ese temperamento, ¿no? Entonces, de repente el saludo cordial que supuestamente usted iba a dar se transforma en un saludo muy apático, en un saludo muy tal vez seco, frío, incluso hasta de mal humor. Incluso vas a saludar de repente por compromiso nada más, ¿no? Entonces, mira que cuán importante es que tus actitudes y tus acciones tienen que ir acompañando la comunicación o el mensaje que tú vas a emitir. Observa. En el proceso de la comunicación, definitivamente nosotros decimos que recibimos, procesamos, transmitimos información, ¿verdad? No solo recibimos, también nosotros en la posición del emisor, ya nos colocamos en la posición del emisor, es que nosotros vamos a emitir
la información. ¿Y cómo emitimos la información? ¿De qué manera? Y seguramente la consecuencia la va a recibir el receptor, porque el receptor aquí va a ser el que se lleva, como quien dice, el afectado, de manera positiva o de manera negativa, de cualquiera de los dos puntos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? En el proceso de comunicación encontramos estos tres aspectos. Observa bien. Bueno, también la acción es, bueno, Marta dice, no, la acción es lo que yo puedo hacer, ¿no? Una acción, lo que uno puede realizar, ¿no? Las obras que realizamos, claro, las actitudes, ¿no? Entonces, decíamos que en el proceso de comunicación vamos a tomar en cuenta estos tres aspectos: recibir, procesar y transmitir la información, devolver. Cuando nosotros devolvemos, obviamente es porque al emisor hemos percibido un conjunto de mensajes. El poder recibir el mensaje, jóvenes, involucra bastante con escuchar, pero escuchar correctamente o detenidamente, ¿qué cosa? Ciertos determinados pensamientos, sentimientos o la intención que nos quiera transmitir el emisor. Pero hay algo que nos enmarca aquí, incluso en mayúsculas. Si usted va a recibir algo, dice que debe hacer sin juzgar, ¿ya? Es decir, que nosotros tenemos que tomar en cuenta qué es bueno, qué es malo, cómo debe de ser, ¿ya? Entonces, miren, el recibir el mensaje tiene que ser escuchar correctamente y determinar los sentimientos y la intención del otro, sin juzgar. Este juzgar lo vamos a tomar en cuenta de esta manera. No vamos a hacer un prejuicio antes de poder procesar el mensaje, ¿ya? Entonces, aquí viene la famosa frase que siempre utilizamos: malos entendidos. Los malos entendidos suele pasar cuando nosotros no hemos procesado muy bien el mensaje, no hemos escuchado muy bien el mensaje, así que empezamos a juzgar. No, me dijo de esta manera, no, me dijo con este tono de voz o me dijo con lo siguiente. ¿No? Entonces lo que nosotros hacemos es hacer un juicio antes de procesar el mensaje. Pero si hemos procesado bien el mensaje, pues obviamente vamos a discernir cuál fue el propósito de ese mensaje, pero sin juzgar. Tenemos que ser sin juzgar, ¿sí? Lo otro dice procesar. Entonces, ya que en el recibir me resalta bastante que tengo que procesar bien el mensaje, entonces, ¿qué es el procesar un mensaje? ¿Cómo debería de ser? ¿De qué manera? El procesar el mensaje es situar el mensaje dentro del contexto, pensar en las acciones de respuesta y sopesar las consecuencias de cada opción. ¿Sí? Mira, situar el mensaje dentro del contexto, pensar en las opciones de respuesta y sopesar las consecuencias de cada opción. Te hago un ejemplo, antes que nada, hasta acá. ¿Qué pasa si de repente, ya no sé si aquí en el grupo tengamos algún estudiante que tenga el nombre de Juanita? Juanita, ¿ya? Compra un regalo con mucho amor, con el poquito ahorro que tenía, le compra un regalo para su papá. Le lleva y le entrega, ¿no? Papá, te traje un regalo por tus cumpleaños. Y el papá estaba tan molesto, tan furioso porque le habían despedido del trabajo y estaba sentado muy, no solo estaba triste, decepcionado, sino estaba fastidiado con él mismo, molesto. Así que Juanita, al entregarle el regalo a su papá, no sabe lo que le está pasando. Así que, ¿qué pasa? El papá de Juanita voltea y le recibe así como a modo de arrancharle de la mano y dice, ah, ya, gracias. Así, de manera fría, seca y distraído. ¿Cómo creen que haya procesado la respuesta, Juanita? Definitivamente Juanita se pudo haber llevado una mala experiencia, se habrá ido decepcionada, triste, a pesar que ella había agarrado el poco ahorro que tenía para poderle comprar este regalo a su papá, ¿no? Entonces, miren, el mensaje que Juanita había hecho a su padre no procesó bien el mensaje.
no ha procesado bien el mensaje. Así que respondió como inconscientemente, pero de mala forma, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Cómo debería de ser el devolver el mensaje? El devolver el mensaje es escoger el momento de la respuesta y utilizar las habilidades verbales y no verbales. Utilizar las habilidades verbales y no verbales. No solo te dice que tú puedas responderle y ya, sino también te dice que a tu respuesta tienes que acompañar con tus habilidades no verbales. Y las habilidades no verbales definitivamente son el gesto, movimiento de manos, el tono de voz, ¿ya? Que acompañan ¿a qué? A nuestras habilidades verbales, ¿sí? Por ejemplo, en este momento, al momento de explicarles, seguramente ustedes me están escuchando, ¿no? Me están escuchando y están tomando en cuenta lo que estoy hablando y al mismo tiempo están escuchando y sacando conclusiones. La maestra está ¿qué? Está animada, desanimada, está normal o está apática, qué sé yo, ¿no? Entonces, ustedes, de acuerdo al tono de voz que voy utilizando, pueden estar sacando ya sus conclusiones. ¿De acuerdo? Bien, entonces, repito chicos, en el proceso de comunicación jóvenes, definitivamente vamos a enmarcar estas 4 acciones: recibir, procesar y transmitir información. El recibir, recuerda bien, tiene mucho que ver con escuchar correctamente. El procesar tiene que ver con situar el mensaje dentro del contexto. Situar el mensaje dentro del contexto, ¿sí? Si me está, por decirlo así, si me dieron un regalo, ya como sorpresita, ¿cuál debe ser cómo debo de procesar ese mensaje? Uy, con entusiasmo, emoción, tal vez hasta algarabía, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para devolver a ese mensaje. ¿Cómo? Muchas gracias, hijita mía, le darás un abrazo, un beso, ¿no? Y ya pues, ¿no? Le agradecerás con mucho entusiasmo. Y mira que a esas tus palabras van a tener que ir a acompañar, ¿qué cosa? Tus habilidades no verbales, ¿sí? Entonces, es importante lo que decimos, lo que no decimos y cómo lo decimos. Recuerda todos estos 3 detalles, recuerda jóvenes, recuérdenlo por favor. Es importante lo que decimos, lo que no decimos y cómo lo decimos. ¿Vale? Bien, jóvenes. Entonces, seguramente después de todo eso, existen tipos de comunicación en la interacción social. Definitivamente. Cuando nosotros estamos inmersos en una sociedad, de hecho, estamos inmersos en una sociedad, encontramos múltiples tipos de comunicación en la sociedad. Por ejemplo, comunicación humana y comunicación no humana. Vamos a dividirlo en 2 grupos, ¿ok? La comunicación se puede clasificar de diversas maneras. Por ejemplo, estas son las más conocidas: comunicación humana y comunicación no humana. Veamos, ¿por qué se dice comunicación humana y por qué se dice comunicación no humana? Aquí vamos a ver la diferencia entre ambos, ¿ya? La comunicación humana, jóvenes, se da entre seres humanos. Obvio, ¿no? Lógico, ¿no? Se puede clasificar también en comunicación verbal y no verbal, ¿ya? Comunicación verbal y no verbal. Entonces, en la comunicación verbal, ¿cómo es que realiza las personas? Y en la comunicación no verbal, ¿cómo es que realizan las personas? Porque estamos hablando de los seres humanos. Pero espérate, tranquilo, no te me adelantes de la número 2, ¿ya? Número 1 dice, la comunicación verbal, como su nombre mismo lo dice, verbal, es aquella en la que se usa alguna lengua, ¿sí? Que tiene estructura sintáctica y gramatical completa. Ajá. Entonces, en la comunicación verbal, jóvenes, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar una lengua determinada para comunicarme con mis semejantes, ¿sí? Puede ser una comunicación directa oral, hablada, utilizando un código determinado.
Puede ser también una comunicación directa gestual o puede ser una comunicación escrita, ¿sí? Cualquiera de estas, pues me va a entender mi semejante, ¿no? Por ejemplo, en el Perú o en Latinoamérica, en gran parte de la Latinoamérica, utilizamos el código español o castellano, ¿no? Cualquiera de los dos, el castellano o español. ¿Ya? Entonces utilizamos ese código. Mientras yo utilice ese código, voy a poder entenderme en Argentina, en Venezuela, voy a poder entenderme en Colombia, en México, ¿no? En gran parte de Latinoamérica. Pero ¿qué pasa si yo me voy a Estados Unidos? No va a ser tan fácil que, digamos, comunicarme ahí. Mi comunicación verbal no me va a funcionar mucho a menos que yo sepa ya hablar, utilice ese mismo código. A menos que encuentre personas ahí que utilicen el mismo código que yo estoy utilizando. Si es así, va a poder funcionar mi comunicación verbal oral en este caso. ¿Sí? Entonces, cuando el lenguaje se expresa mediante una lengua natural, a eso se le llama la comunicación directa oral. Y la comunicación directa gestual, cuando el lenguaje se expresa mediante una lengua natural signada. ¿No? Entonces aquí ya tiene que ver los signos, las señas, las mímicas, todos los gestos, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros también podemos expresar nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, etcétera. Y la comunicación escrita, cuando el lenguaje se expresa de manera escrita, pueden ser las cartas, un Gmail, un mensaje de texto, un emoji, lo que ustedes están ahí siempre haciendo todo el tiempo. Entonces, es una comunicación escrita en la cual ustedes utilizan, ¿verdad? Bien, entonces hasta ahí la comunicación verbal está pues también subdividida en comunicación directa oral, directa gestual y comunicación escrita. Vamos a encontrar también la comunicación no verbal, la comunicación no verbal. Esta comunicación no verbal, jóvenes, es la que no se usa el lenguaje. No se usa el lenguaje, sino un sistema especial de signos o señales. Esta es la más utilizada en la comunicación con discapacitados, ¿no? Nuestros hermanos discapacitados, ¿qué pasa? Ellos no pueden utilizar de repente la comunicación verbal o de repente no pueden utilizar la comunicación escrita, pero sí pueden utilizar la comunicación con signos, señas o el sistema del braille también, ¿no? Entonces, en la cual pueden ellos pertenecer o utilizar una comunicación no verbal. Y ojo, no solamente las personas con discapacidad, también hay muchas personas que utilizan este sistema de comunicación, ¿sí? Justamente para poder tratar con nuestros hermanos discapacitados, ¿no? Que necesariamente requieren de personas especialistas para poderse comunicar y sobre todo entenderlos. Porque además de comunicar, lo que más a mí me interesa particularmente sería entenderlos a ellos, entender lo que necesitan, lo que quieren, ¿no? Entonces de esa manera pues sería completo mi comunicación no verbal con ellos. Y pasamos ahora a la comunicación no humana. La comunicación no humana, jóvenes, obviamente se da también en todos los seres vivos, por si acaso. No vayan a estar pensando de que la comunicación no humana entonces quiere decir solo de quién. Esta comunicación no humana se da en todos los seres vivos. Pero ¿de qué manera? Veamos aquí. Vamos a dividirlo la comunicación no humana. Vamos a llamarlo como comunicación virtual. Actualmente es una tendencia en el mundo entero esta comunicación virtual. ¿Sí? Son las tendencias comunicativas que adoptan los usuarios que interactúan hoy mediante las tecnologías de información y comunicación. Las famosas TIC, jóvenes. Tecnologías en la cual están pues que reclaman un lenguaje propio para, para que los mensajes cumplan el propósito comunicativo esperado al tiempo que suscite y motive
la interacción. En este caso, ¿por qué se le dice comunicación no humana? Porque prácticamente lo virtual ha reemplazado muchas cosas del ser humano, ¿no? Un aparato celular ahora emite un montón de mensajes, como el internet, por ejemplo, emite un montón de mensajes. Así que se le dice por eso comunicación no humana, ¿sí? Porque tiene que ver con las famosas TIC. ¿Alguien me puede decir qué significa TIC, jóvenes? Bien, seguramente me van a escribir si no lo quieren decir. Acá está además de eso. Significa tecnología de información y comunicación. Profesora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Profesora. Sí, Cristina, escuchamos. Profesora, buenas noches. Las TIC son la tecnología de información y comunicación. Muy bien, excelente, Cristina. Este tipo de comunicación, jóvenes, pues como les decía, ha reemplazado bastante a las personas, ¿no? Decía, nosotros hoy en día nos podemos comunicar virtualmente, las páginas web, el internet, el Facebook, tantas cosas que han reemplazado a la comunicación humana, tan solamente con visualizar ciertas imágenes, afiches, publicidades virtuales, de a montones, ¿no? De a montones que nosotros observamos a diario. Esas son las comunicaciones virtuales y comúnmente llamados como comunicación no humana. Tenemos también los componentes verbales, jóvenes. Miren, después de haber trabajado nuestros tipos de comunicación, hemos hablado de comunicación humana, no humana, tenemos aquí los componentes verbales. Estos componentes verbales, me gustaría que ustedes puedan observar aquí los rostros que de repente en algún momento nosotros ponemos, ese semblante, el semblante. A ver, ustedes seguramente observan aquí diferentes formas de semblante de aquí, de una chica. Cómo está en la primera imagen, cómo va en la segunda, en la tercera. O sea, son 6 formas de expresar que tiene esta mujer de esta imagen, ¿no? Imagínate. Y nosotros como personas, a ver, como nosotros, si nos ponemos en el lugar de esta mujer, ¿serán solo 6 formas? De repente hay más, ¿no? De repente tenemos mucho más, más formas de expresar gestualmente nuestras emociones. Tenemos aquí una actitud en la cual está tranquila, contenta, fastidiada, está aquí risueña, otra de repente pensativa y aquí muy triste o cansada tal vez, ¿no? Entonces distintas formas de poder expresar de manera gestual. Todo esto llamado como componentes verbales. Estos componentes verbales tienen un contenido en el cual nosotros damos a conocer con nuestra comunicación gestual, ¿ya? Pero ¿por qué componentes verbales? A lo que yo voy a hablar, voy a tener que complementar mi gesto, mis gestos, mis movimientos, la forma como te paras, cómo utilizas las manos, cómo utilizas de repente los ojos, la mirada, ¿no? Todo eso hace un complemento perfecto. Tiene que hacer un complemento perfecto, ¿sí? Tiene que hacer un complemento perfecto. ¿Qué dice aquí? Contenido. Obviamente que un componente verbal tiene su contenido. ¿Qué más nos dice? A ver, vamos a ponerle aquí ciertos check para que, perdón, aquí. Y esto de acá. Tiene un contenido. Dice humor, atención personal, interés por el otro. Preguntas, aclaran si nos están entendiendo. Respuestas a preguntas, con monosílabos damos poca información. Mira, a veces cuando nosotros conversamos con alguien, de repente utilizamos poco contenido en nuestro diálogo. Somos somos tan breves que cuando nos preguntan algo, ¿qué pasa? Lo único que decimos es sí, no, ya, está bien, o sea, monosílabos, sí, no, ya, él, ella, tú, ¿no? Entonces, poquísima información. Esos componentes verbales jóvenes tenemos que tratar de que sea un poquito más rico, ¿ya? Un poquito más rico para que podamos ser un poquito más expresivos,
¿ya? Más expresivos. Así que para que nosotros podamos enriquecer un poquito más esa conversación, pues tenemos que aplicar los componentes paralingüísticos. Estos componentes paralingüísticos, jóvenes, ¿ya? Tenemos que tomar en cuenta el volumen de la voz. Tiene que ser muy baja de repente cuando requiera tener que ser muy baja. Alta cuando requiera tener que ser alta, ¿no? Entonación. La entonación obviamente tiene que ser monótona o aburrida. ¿Cómo tiene que ser? La entonación tiene que ser pues como un poquito variado, ¿no? Perdón, jóvenes. Bien, entonces, ¿qué más? Tenemos que utilizar un timbre. Puede ser un timbre, miren, aquí ponen entre paréntesis un timbre agudo. Hablando de las chicas, por ejemplo, ya estas son características femeninas, ¿ya? Características femeninas. Las chicas normalmente tienen una voz baja, a veces muy alta, somos gritonas o chillonas, ¿no? La entonación puede ser un tanto monótona o aburrida de repente, ¿no? En la casa como que siempre estás ahí gritando o llamando la atención, qué sé yo. Tu timbre, lo normal de las chicas es un agudo, ¿no? La fluidez, pausas continuas, recontra pausas continuas. Velocidad, deprisa no se entiende, despacio se aburre. Claridad, lenguaje adecuado de interlocutor. Tiempo de habla, espacio, tiempos de silencio, dar paso al otro. Así que respetemos cada uno de estos pasos. Si usted, cuando ya va a estar frente a sus estudiantes, por lo menos van a estar de 35 a más estudiantes, pues la voz va a tener que levantar como para esa cantidad de personas, ¿verdad? Entonces, no, tampoco va a hablar todo bajito ahí adelante que no le van a escuchar nadie y los estudiantes de atrás van a estar durmiendo o se van a quedar dormidos. Tu timbre de voz, entonces vamos a tratar de modular de acuerdo a la cantidad de personas con las que estamos conversando. Fluidez. La fluidez, jóvenes, es muy importante, ¿sí? Cuando nosotros querramos transmitir un determinado mensaje, ¿qué pasa si mi explicación no tiene fluidez? De repente hago muchas pausas continuas o de repente me acelero mucho, qué sé yo, pero no es fluido. O de repente hablo una cosa y luego me pongo a hablar de otra cosa. O sea, no es fluido, ¿no? Entonces tenemos que cuidar también eso. La velocidad tiene mucho que ver, ¿no? Entonces podemos hacerlo deprisa o despacio o apresurado o lento. Entonces usted decide de acuerdo a la ocasión cómo debe de llevar su mensaje para los receptores. La claridad, jóvenes, ni hablar acá. Un lenguaje adecuado al interlocutor, con palabras, dice, cuando nosotros demos nuestras sesiones de clase o cuando compartamos algún tipo de información con los receptores, tenemos que tomar en cuenta con qué tipo de personas nos estamos topando y de acuerdo a eso dar tu mensaje. ¿Qué pasa si yo me encuentro con un grupo de personas en la cual, de zona rural, ¿ya? Sí, sin ofenderlos, obviamente. Zona rural. Y yo me pongo a hablar de repente en inglés, un poquito de castellano, en inglés, un poquito de castellano y etcétera. ¿Me entenderán? Pues el lenguaje no va a ser adecuado para mi interlocutor. Pues yo tengo que ponerme en el lugar de ellos y tratar de comunicarme en el código, en el lenguaje adecuado para ellos, ¿sí? De esa manera yo me voy a hacer entender, si no, no me van a entender absolutamente nada, ¿no? Ahora, el tiempo de habla, espacio, tiempo, silencio, dar paso a otro, etcétera. Cuando nosotros hablamos, siempre es bueno si alguien pide tiempo, pues darle el espacio,
¿no? Darle su tiempo, porque de lo contrario no vamos a ser tampoco empáticos, ¿no? Entonces, este proceso de la comunicación, este proceso de comunicación, jóvenes, que ustedes están viendo aquí en el gráfico, tratemos de cumplir. Sí o sí intervienen estos elementos, ¿eh? Emisor, receptor, mensaje, canal, código, referente, ¿qué más podemos? La retroalimentación, el ruido, son elementos de la comunicación que sí o sí interviene en el proceso de la comunicación. Y aquí te muestro otros aquí te muestro otros componentes no verbales. Los componentes no verbales, jóvenes. Estos componentes no verbales tienen que ver con los gestos, movimientos, la postura, la distancia, la orientación, distancia, contacto físico, los gestos, la apariencia personal, la oportunidad de los reforzamientos, etcétera, etcétera. Todo tiene que ver como maestros, más aún todavía jóvenes, como maestros, más aún tenemos que tomar en cuenta estos componentes no verbales. ¿De acuerdo? Y por último tenemos una clasificación de nuestra comunicación eficaz. Lo auditivo, lo visual, lo táctil y la comunicación interpersonal. Muy bien, jóvenes. Ahora